Este país no figura en el mapa, no tiene bandera ni selección, literalmente no existe. Sin embargo, acumula más finales del mundo que potencias como Inglaterra y España. Ganó la Eurocopa y durante décadas fue un rival increíblemente temido. Estamos hablando de Checoslovaquia, la base de la actual República Checa que compite en el Mundial 2026. Una tierra que vio nacer a Panenka con su famoso tiro penal y tuvo el Balón de Oro Josef Masopust. El fútbol tuvo un rol fundamental en estas tierras ya desde su fundación en 1918. Sucedió que la unión de los checos, industrializados y urbanos, con la de los eslovacos, mayoritariamente rurales y marcados por la cultura húngara, tuvo el deporte rey como una suerte de pegamento para ambas culturas. Y talento no faltaba. Apenas 2 años después, en los Juegos Olímpicos de 1920, alcanzaron la final contra Bélgica. Aunque aquel partido definitorio no fue precisamente una fiesta futbolística. Resulta que, enojados con el árbitro inglés John Lewis porque entendían que favorecía a los belgas, los checos decidieron directamente retirarse del campo de juego. Una verdadera locura. Recordemos que en esta época la Copa del Mundo todavía no existía y era dicha competencia la que marcaba quién era la mejor selección del planeta. Durante los años siguientes, la Federación Checoslovaca de Fútbol continuó fortaleciendo sus bases y los torneos domésticos comenzaron a tomar forma. Tanto el Slavia Praga como el Sparta Praga contaban con más de 30 años de vida, mientras que el Victoria Žižkov también les competía de buena manera. Hoy el Sparta es por lejos el más exitoso de República Checa con 38 campeonatos de liga y clasificando regularmente a la Champions League. Estos clubes, y particularmente los de capital, movían una increíble cantidad de fanáticos para lo que era la época. El Derby de Praga pasó de tener 121 espectadores en su primera edición de 1896 a más de 30.000 en 1930. Gracias al dinero generado por taquilla, los estadios también se fueron reformando para de a poco reemplazar la madera por el acero y el hormigón. Algunos recintos incluso tenían más capacidad en aquel entonces que ahora. El de Esparta tuvo picos de 36.000 espectadores y hoy promedia asistencia de 18.262, apenas la mitad. Los equipos capitalinos eran de los pocos que operaban bajo un régimen profesional y competían por ganar la Copa Mitropa, que era el torneo de clubes más importante de Europa Central, una suerte de Champions League de la actualidad, con equipos de Italia, Austria, Hungría, Suiza, Rumania y Yugoslavia. En lo que a la era mundialista respecta, si bien Uruguay 1930 encontró a una Checoslovaquia en gran momento, estos desistieron de formar parte. La razón tuvo que ver con la dificultad del traslado. Prácticamente nadie estaba dispuesto a subirse a un barco durante semanas para navegar más de 12.000 kilómetros en el Atlántico, por lo que todo el talento de este territorio debió esperar a la siguiente edición de Italia 1934. En aquella Copa del Mundo, ahora con Uruguay ausente a modo de protesta de la falta de europeos en el torneo que organizaron ellos, había que buscar a un nuevo campeón. En esa ocasión, dado que la competencia no contaba con fases de grupos, sino eliminación directa, bastaba con ganar 4 partidos para ser campeón del mundo. Exactamente la mitad de quienes quieren quedarse con el trofeo en 2026. Y si bien parece que era más fácil antes que ahora, también es una realidad que no había chance de recuperarse de una derrota como le pasó, por ejemplo, a España en 2010 y Argentina en 2022. En lo que a Checoslovaquia respecta, el camino no fue fácil. Eliminaron a Rumania en los octavos de final, luego a Suiza en cuartos y finalmente fueron los alemanes quienes sufrirían el hat-trick de Nejedly para darle el pase a la final al equipo checoslovaco. Con figuras como su arquero Planička, apodado el Gato de Praga, quien luego sería elegido como el 9º mejor en su puesto del siglo XX por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, la esperanza estaba intacta. Lamentablemente, la final en Roma frente a los locales se pareció más a un partido contra un combinado resto del mundo que frente a Italia. Lo decimos porque los azurros sumaron a sus filas a importantes jugadores nacidos en otros países. Quizás el caso más claro fue el del argentino Luis Monti, quien 4 años antes había disputado la final frente a Uruguay. Según cuentan las crónicas de la época, tanto el entrenador local Vittorio Pozzo como sus futbolistas tenían una presión tremenda para dejar la copa en el país gobernado por Mussolini. El partido fue terrible. Al minuto 71 los checoslovacos se pusieron en ventaja gracias a un gol de Antonín Puk. Quedaban 20 minutos y los visitantes, que recordemos eran un país de apenas 16 años de antigüedad, tenían la copa en sus manos. Sin embargo, llegado el final del encuentro, Italia lo empató y luego lo definió en el alargue. Esta sería la primera final mundialista que perderían. 4 años más tarde, en Francia 1938, fueron por la revancha. Lamentablemente se volvieron a su casa en cuartos de final luego de perder el partido de desempate frente a Brasil. Por aquella época no existían los penales. Si quedaban igualados, debían jugar otra vez a los pocos días. Además, aquellos encuentros fueron increíblemente agresivos. El primer partido fue apodado como la Batalla de Burdeos, ya que tuvo 3 expulsiones, el legendario arquero y capitán Planička terminó atajando con el brazo fracturado y su goleador Nejedly sufrió una fractura en la pierna derecha. Una verdadera locura. Quizás la historia hubiese sido distinta si existía la definición desde los 12 pasos, algo que, como veremos en unos momentos, le dio un momento mágico a este territorio. Los años posteriores no fueron fáciles para el país en general. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, los checos y eslovacos debieron separarse. Esta división afectó la progresión de toda una generación de futbolistas y la ilusión de millones de fanáticos que tuvieron que esperar
esperar el final de ese oscuro periodo para volver a unirse en una sola nación y restablecer a Checoslovaquia como tal. Ahora bien, el panorama era completamente distinto al de su primera unión, ya que ahora se había transformado en un país satélite de la Unión Soviética. El Sparta Praga fue rebautizado temporalmente como Sparta Sokolovo y el Slavia Praga también se vio forzado a cambiar su nombre a Dinamo Praga. En paralelo, el Dukla Praga nació como el club oficial de las Fuerzas Armadas soviéticas, invirtiendo fuertemente y acaparando los mejores talentos. Quizás una de las únicas cosas positivas del sistema estatal de desarrollo juvenil es que ayuda a generar una nueva generación de jugadores exitosos. La muestra más palpable fue el seleccionado que participó del Mundial de Chile en 1962. En una fase de grupos un tanto irregular, le ganaron a España, empataron con Brasil y perdieron con México, logrando una ajustada clasificación a los cuartos de final donde los esperaba Hungría. Este rival, que ya no contaba con lo que fue su generación de oro liderada por Ferenc Puskás, terminaría sucumbiendo ante el poderío checoslovaco. Eso sí, para la semifinal se daría algo particularmente extraño y que hoy es imposible. Podríamos llamarlo de alguna manera la semifinal fantasma, y lo decimos porque el rival fue Yugoslavia, otro país que ya no existe como tal. A falta de 10 minutos, Checoslovaquia logró romper el empate para terminar ganando 3-1 y enfrentar a Brasil en la gran final. La verde amarela, a pesar de no contar con Pelé por lesión, llegaba con figuras de la talla de Garrincha y Mario Zagallo, además de ser obviamente el vigente campeón dada su coronación en Suecia 4 años antes. Tal como sucedió en Roma, los checoslovacos se adelantaron en el marcador, esta vez gracias a un gol del jugador del Dukla Praga, Josef Masopust. Lamentablemente, al igual que en Roma nuevamente, Brasil sacó toda su jerarquía y logró dar vuelta al resultado. Una vez más, se quedarían en las puertas de levantar el trofeo más preciado de la historia del fútbol. El único premio consuelo fue que, meses más tarde, el autor de ese gol recibiría el Balón de Oro de la temporada. De esta manera, pese a haber sufrido una guerra mundial y el cambio completo de su sistema político y forma de administrar el deporte, Checoslovaquia logró alcanzar 2 finales del mundo entre 1934 y 1962. Lo único que estaba claro era que talento no faltaba. Sin embargo, con el paso de los años, estos jugadores se fueron retirando y a la selección le costó bastante hacer el recambio. Dado que las transferencias de jugadores a las grandes ligas europeas como España o Italia estaban prohibidas para menores de 30 años, fue muy difícil que acompañaran el desarrollo del deporte mundial. Su último gran resultado se dio en la Eurocopa de 1976, jugada precisamente en Yugoslavia, con un equipo que estaba compuesto en su mayoría de futbolistas nacidos en tierras eslovacas que jugaban para el Slovan Bratislava. Se enfrentaron en semifinales al fútbol total de los Países Bajos, liderado por el mismísimo Johan Cruyff. Luego de vencerlos por 3-1 en tiempo extra, de nuevo alcanzaban la final de un importante torneo, esta vez frente al vigente campeón del mundo, la Alemania Federal de Beckenbauer. El partido finalizó con un emocionante 2-2, dando paso así a probablemente la tanda de penales más recordadas en la historia del fútbol mundial. El jugador del Bohemians de Praga, Antonín Panenka, ejecutó su penal de una manera nunca antes vista, con un disparo suave y bombeado al centro del arco, engañando por completo al legendario portero Sepp Maier, que quedaría patentado para siempre en los libros del fútbol. Allí fue cuando el mundo conoció el penalti a lo Panenka. Lo importante de esto fue que no lo hizo en un partido con los amigos del barrio, sino que lo hizo en una final de Eurocopa y estando obligado a convertir para gritar campeón, conociendo también toda la historia que tiene el país respecto a las finales perdidas. Su creatividad luego le valdría un premio que lleva su nombre y hasta él mismo recibió alguna vez. Así, con un 4-3 a su favor, los checoslovacos finalmente levantaron uno de los grandes trofeos de selecciones. Dicho territorio puso en la tapa de los diarios a Europa del Este, algo que se repetiría en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, donde la selección se quedaría con el oro. La última gran cita de este país como tal fue el Mundial Italia 90, donde llegaron hasta cuartos de final cayendo ante Alemania Federal. Posterior a eso se daría el famoso divorcio de terciopelo, donde checos y eslovacos decidieron de manera pacífica separarse definitivamente. El 1 de enero de 1993 aparecieron 2 nuevos países tal como los conocemos hoy: República Checa y Eslovaquia. Durante aquel año, la transición futbolística fue complejísima, ya que la selección se encontraba en plenas eliminatorias de cara al Mundial de 1994. Y como nadie quería perderse la oportunidad de ir al evento, entonces jugaron las últimas fechas bajo el nombre de Representación de Checos y Eslovacos. El destino quiso que el 17 de noviembre de dicho año, nuevamente en Bélgica, donde todo comenzó con aquellos Juegos Olímpicos de 1920, la selección no clasificara a la cita mundialista y desaparezca para siempre como tal. La FIFA luego determinaría que sería República Checa quien continuaría con el legado, absorbiendo todas las estadísticas que vimos en este video, convirtiendo así a Eslovaquia en una nueva selección. Lo cual de hecho resultó un poco paradójico, ya que, tal como vimos, la mayoría de la plantilla campeona de la Eurocopa 76 eran eslovacos. Luego de varios años de reclamo, recién en 2025 la UEFA reconoció el logro compartido de igual manera a ambas selecciones, asignando así un título europeo a Eslovaquia. Lo cierto es que desde la separación fueron los checos quienes llevaron la delantera, tanto en los enfrentamientos entre sí como en torneos internacionales, alcanzando incluso la final de la Eurocopa de
1996. Respecto a las participaciones mundialistas, República Checa formó parte en 2016 y ahora repite en 2026, dejando a Eslovaquia con una única aparición en Sudáfrica 2010. Mirar los registros oficiales y ver el nombre de Checoslovaquia al lado de potencias como Brasil, Italia y Alemania genera una extraña sensación de nostalgia. Un país que jugó 2 finales del mundo, que ganó una Eurocopa y que hoy sencillamente ya no existe. Veremos si en un futuro República Checa y o Eslovaquia pueden recobrar ese increíble poderío que supieron tener en el pasado. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer lo vamos a leer. Nos vemos la próxima.